Ahora, por favor. Estamos revisando la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública. La Ley de Deuda Pública propone el tema de pasivos laborales, así que trataremos en otro momento, de tal manera que me concentraré en exponer el contenido verdadero, el de a de veras, que les sugiero leer directamente, porque los discursos que vienen a hacer aquí los oficialistas dicen una cosa pero escriben otra. Las modificaciones se refieren fundamentalmente al destino que se le dará a los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo. Como en la ley del Fondo Mexicano del Petróleo, en su artículo 16, se establece que el monto mínimo de recursos que debe entregar el fondo al gobierno federal es del 4.7% del Producto Interno Bruto, entonces en el artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la transferencia de recursos del fondo al gobierno será la que resulte de restar el equivalente del 4.7% del PIB, quitarle los montos del impuesto sobre la renta, de contratos y asignaciones. Las transferencias serán entonces menores al 4.7% del Producto Interno Bruto. Este artículo 93 establece que cuando los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo sean insuficientes para aportar esa cantidad, el fondo entregará lo que tenga. No importa que violen la Constitución, que dice 4.7% del Producto Interno Bruto, lo que tenga. La prioridad será, primero, pagar a los contratos y las asignaciones. Lo que sobre será para el gobierno federal. Se reconoce que el Fondo Mexicano del Petróleo no va a captar lo que actualmente se recibe como ingresos petroleros. El porcentaje de 4.7% es el que se establece en la Ley de Ingresos de la Federación 2014 por concepto de derechos de hidrocarburos. Querer que lo establecido en la reforma energética se reciba lo mismo, pues es porque lo van a cargar con un régimen fiscal más pesado para Pemex. Pemex se verá obligado con menos proyectos a entregar la misma cantidad de impuestos, copeteada con los 4 nuevos gravámenes, tiene que entregar el mismo porcentaje que en 2014 con el 100% de los yacimientos. Lo que aportarán los contratos servirá para la formación de la reserva del fondo allá en el futuro, y como ayer dijimos, no rebasará ni el 1% del PIB. Esto representa un enorme riesgo, porque el régimen fiscal aplicado a Pemex, comparado con el de las empresas privadas, le impedirá ser competitivo, que no tenga recursos de inversión, que se le agoten sus reservas asignadas. Entonces ya no tendrá razón de existir y no podrá seguir aportando ingresos al erario. Esto tiene efectos devastadores para las finanzas públicas, no en este sexenio, pero sí a partir de 2019. También señala que cuando los recursos disponibles del Fondo Mexicano del Petróleo sean mayores a los que está obligado a transferir al gobierno federal, se van a acumular en las reservas del fondo. Es decir, que los excedentes no se transferirán al gobierno federal, cosa muy correcta, pero en la fracción tercera de la ley del Fondo Mexicano del Petróleo señala que cuando la reserva del fondo supere el 3% del Producto Interno Bruto, podrá realizar transferencias al gobierno federal, es decir, extraordinarias, que los excedentes se vayan también al gobierno federal. En el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que cuando los ingresos del gobierno federal disminuyan respecto a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, se podrán utilizar los acumulados del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
Si estos fondos no alcanzan, se podrá usar los recursos de la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo. Entonces, ya no ponen la salvedad de que la reserva tenga, como lo dice el decreto constitucional, al menos un 3% del Producto Interno Bruto, porque si caen los recursos, en tercera instancia utilizarán las reservas. Se queda sin esta salvedad de que siempre y cuando la reserva exceda del 3% del Producto Interno Bruto, y habrá controversias innecesarias, porque ustedes lo impusieron así en la Constitución. El artículo 19 de la Ley de Presupuesto actual establece que cuando haya ingresos excedentes a los aprobados en la Ley de Ingresos, se destinarán a 4 fondos. El 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el 25% al Fondo de Estabilización para la Inversión de Infraestructura de Pemex, el 40%, el tercer fondo es el 40% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, y el cuarto fondo es que el 10% a programas de infraestructura y equipamiento a las entidades federativas. Se desaparece el 2 y el 3, pero el 3 actualmente, este Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que en este dictamen queda eliminado, tiene 41,178 millones de pesos. Los tiene la Secretaría de Hacienda y no se establece en esta ley qué va a pasar con ellos. Cuando uno desaparece un instrumento y este instrumento tiene fondos, también la ley tiene que decir el destino de estos fondos. Y aquí no se hace. Y hay fondos como el de ISOSA y otros que quedan de propiedad privada del secretario de Hacienda en turno. En la modificación propuesta por la Cámara de Diputados, propone que se eliminen estos 2 fondos y se crea el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, es decir, se le quitan a Pemex y se le envían al presupuesto en un porcentaje de 65%. Debemos hacer notar que en todas las leyes secundarias hay un claro objetivo de destruir a Pemex. El Fondo de Inversión de Infraestructura de Pemex ha sido administrado por la paraestatal y solo puede utilizar 50% para sus refinerías y no lo ha usado. Llevamos ya 36 años sin crear una nueva refinería. La eliminación de este Fondo de Infraestructura de Pemex corrobora una estrategia equivocada a lo largo de 30 años. No invertir en la ampliación de infraestructura, no crear más activos productivos, chatarrizar o poner a remate a sus activos más preciados. En la fracción tercera del artículo 21 bis se establece que los fondos se constituirán como fideicomisos públicos. Es necesario dejar muy claro que sean fideicomisos que estén en banca de desarrollo, que sean auditables y que no vayan a ir a parar a instituciones privadas. El título quinto regula las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo y se establecen los porcentajes que se destinarán a cada fondo. Son porcentajes establecidos en el decreto constitucional que ustedes aprobaron en diciembre y no explican por qué esos porcentajes no lo explicaron en diciembre y no lo vuelven a explicar ahora, ni siquiera en la exposición de motivos. El artículo 94 establece que cuando la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo exceda del 3% del Producto Interno Bruto, el Comité Técnico del Fondo podrá recomendar a la Cámara de Diputados destinar el 60% del excedente a 10% a la pensión universal, 10% a productos en proyectos de ciencia y tecnología, 30% en vehículos de inversión en materia de energía, 10% a becas
para la formación de capital humano, que esperemos sean universidades públicas y no privadas. Estos porcentajes se definieron en el decreto constitucional. Pero mucho ojo, es lo que sobra después de pagar los contratos, después de dar 4.7% al gobierno federal, después del pago de transferencias a los diversos fondos, después de constituir el 3% de las reservas del fondo, y solo cuando la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo exceda del 3% del Producto Interno Bruto, un 60% de ese incremento se usará para lo más importante que tiene un país, y más en un país petrolero, que es su gente. Las migajas van para la gente. Lo más importante, que es su gente, va en el último lugar de prelación. La ciencia y tecnología, la educación, la investigación para energías renovables y para los adultos mayores va en las obras del incremento del último lugar de prelación de este fondo. El 40% restante se queda para incrementar la reserva de largo plazo. Termino muy rápido. El artículo 96 dispone que cuando la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo supere el 10% del Producto Interno Bruto, los intereses, los rendimientos que genere, se transferirán a la tesorería de la Federación. Estamos hablando en casos muy hipotéticos, y el 97 establece que cuando se presente una reducción significativa de los ingresos públicos derivado de una caída del Producto Interno Bruto, esto no es un asunto extraordinario, ocurre cada mes está cayendo el Producto Interno Bruto. Ante una eventual disminución de los precios del petróleo, esto tampoco es extraordinario, hay una tendencia. Estábamos en 111, estamos ahorita en menos de 100, y una caída de la plataforma de producción. Todos sus discursos se han llenado la boca diciendo que han caído la plataforma de producción petrolera. Entonces no es tan extraordinario. Se usa en caso de que disminuyan los ingresos, se usará el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y si estos estuvieran agotados, la Cámara, por 2/3 partes, podrá aprobar transferencias adicionales de la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo, aun cuando tuviera que reducirse la reserva del 3% del Producto Interno Bruto, es decir, aun cuando se tenga que violar el decreto constitucional que irracionalmente ustedes aprobaron en diciembre pasado. Gracias, senadora. Decía el senador Penchina que no demostramos lo que decimos. Entonces traje a esta tribuna 3 documentos muy importantes. Este es el informe de Pemex ante la SEC 2013, informe 2013. Esta es un acta del Consejo de Administración de Pemex, donde se autoriza el pago de reservas de pasivos laborales a otros fines fuera de la ley. Y este es el informe de un auditor externo, y los voy a describir brevemente. El informe de Pemex ante la SEC de Estados Unidos da cifras concretas. A diciembre de 2013, los pasivos se constituían en 3 cifras. La deuda financiera, 841,000 millones de pesos, los beneficios empleados, entiéndase pasivos laborales, por 1.1 billones de pesos, y otros 272,000 millones. Dice Pemex ante Estados Unidos que la carga de pago, como es anual, es sostenible porque es promedio 8.3%, y que pareciera que es una carga sostenible, pagadera, si no fuera por el régimen fiscal que somete a la empresa y la limita en sus disponibilidades de recursos
para el pago de sus distintas deudas, es decir, por el régimen fiscal de Pemex. Esa es la principal causa. ¿Y qué es lo que aprobaron ustedes ayer? Una carga fiscal para Pemex peor que la que operó en este año 2014. Segundo dato que da este informe de Pemex ante Estados Unidos, que los pasivos laborales es una estimación actuarial estimada a 100 años con criterios que se pueden modificar. Y déjenme decirles cuáles son los criterios. El total de pasivos está calculado para un periodo de 100 años. Bueno, pues ya redúzcanlo porque la están matando desde la Constitución a 5 años. Se utilizan una serie de supuestos, dice Pemex ante la SEC. 1, la estimación del número de trabajadores futuros de la empresa. Si ya va a desaparecer, ¿cuál es el número de trabajadores futuros? Díganlo. Otro, crecimiento real de salarios, a menos que se deba a el que acaban de aprobar para los altos mandos, que es a valor de mercado y que se lo van a autoasignar, pero eso no tiene nada que ver con los trabajadores. Otro, el aumento real del costo de los servicios médicos. En otro momento hablaremos del tema. El número de beneficiarios por trabajador jubilado. ¿Cuántos pusieron? 4, 5, 6 por beneficiario, por jubilado. ¿Cuántos? El número de años que se espera que viva el trabajador. ¿Cuántos esperan que viva? 55, 60, 70. ¿Cuántos años va a vivir cada trabajador? Y una tasa de descuento para traer a valor actual el valor futuro de 100 años. Y entonces va la cifra. Los estados financieros de 2012 registraron un pasivo de 731 mil millones de pesos, 2012, diciembre. Y ahora, diciembre 2013, 1.288.000 millones de pesos, un crecimiento de 76% en un solo año. Pues ¿cómo va a crecer de 2012 al doble? Aumentaron al doble a sus trabajadores. ¿Qué hizo Peña Nieto cuando entró? Ya nomás porque salió el PAN y entró el PRI, aumentaron los pasivos laborales en un 76%. Eso es lo que informa Pemex. Pero entonces nos vamos al segundo documento. Luego volveremos a estas cifras. El segundo documento, que es el informe del auditor externo, ¿qué dice? Se lo digo al senador Penchina, que dice que no tenemos pruebas. Cuando aquí damos un número es porque tenemos cómo sustentarlo, que no les quepa la menor duda. Dice el auditor externo que no se debió a que hayan aumentado los beneficios a los trabajadores, tampoco a que haya aumentado el número de trabajadores, sino a que cambiaron las hipótesis en unos nuevos supuestos cálculos. Y nos dice cuáles son. Nos dice que el auditor externo, que este importante aumento de un año al otro se debe a nuevas estimaciones de tasas de interés. Pues ¿a cuánto las estimaron? ¿Al doble, al triple? Al aumento de precios mensuales de la gasolina por los vales de la gasolina que le dan a los trabajadores. Eso sí, porque aumentaron cada mes los gasolinazos. A que se incrementó el precio de la canasta básica y eso repercute en las despensas que le dan a los trabajadores. Pero ninguno de estos factores tiene que ver con aliviar la carga financiera de Pemex. Para concluir, me referiré al tercer documento. El tercer documento habla de que a partir de que obligó la SEC a Pemex a rendirle informes a Estados Unidos, lo obligó también a generar reservas para pasivos laborales. Y entonces hay una relatoría de cuánto fue reservando, y a 2013
había 4.318 millones de pesos, o en una de las actas se refiere a 4.300 millones de pesos, que solo representa el 0.4% del pasivo. ¿Y saben qué hicieron? De acuerdo al acta número 784 del Consejo de Administración de Pemex, que el Consejo de Administración de Pemex autorizó que las reservas que hubiera para el pago de pasivos laborales se fueran a gasto programable. Bueno, en síntesis, y hay mucho que decir, volveremos a ello, en síntesis es la corrupción institucionalizada, un régimen fiscal depredador, las pésimas medidas contra Pemex, contra el erario público de los pésimos gobiernos priistas y panistas. Esa es la verdadera causa de el querer inflar la cifra de pasivos laborales, y esa cifra inventada, inflada con criterios arbitrarios y discrecionales, la quieren pasar a la deuda pública, pero la deuda pública la paga el pueblo de México. El pueblo de México ya ha pagado demasiado por tener pésimos gobiernos de derecha, de un color y del otro. Ya no le carguen más deudas que son causa de ustedes, de las pésimas administraciones, no otra la causa. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna.